Renglones cortos es una obra que refleja el espíritu literario de finales del siglo XIX, cargada de modernismo y costumbrismo. Salvador Rueda Santos, poeta y periodista de la región de Málaga, utiliza esta colección para capturar la esencia de la vida rural, los paisajes de Andalucía y los sentimientos más profundos del ser humano. La poesía de Rueda se caracteriza por su delicado trato de la naturaleza y el alma humana, fusionando lo real con lo idealizado. En esta obra, el autor nos invita a un viaje sensorial donde el paisaje y las emociones se entrelazan, mostrando la complejidad de la vida cotidiana en su tiempo. Capítulo 1. El suspiro de la flor. El aire fresco de la mañana se desliza suavemente sobre las montañas, acariciando cada rincón de la tierra, que se despierta con la luz tenue del alba. En este paisaje, lleno de susurros y sombras, emerge una flor, pequeña pero decidida, que se abre lentamente al abrazo del sol naciente. Es la flor de un campo perdido entre valles y colinas, un rincón olvidado por el tiempo, donde la vida sigue su curso de manera silenciosa, pero profunda. En su fragilidad, la flor no solo expresa la belleza de la naturaleza, sino también el suspiro de un alma que se siente cautiva de su entorno, que mira al horizonte y sueña con la libertad. El suspiro de la flor no es solo una metáfora de la naturaleza, es un eco que resuena en lo más profundo del ser humano, un llamado que invita a la reflexión. Salvador Rueda Santos no se limita a describir la flor, sino que a través de ella nos ofrece una visión más amplia de la vida. La flor se convierte en un símbolo de la esperanza, de la búsqueda constante de belleza en un mundo que, aunque a veces parece sombrío, sigue ofreciendo momentos de luz. A medida que la flor se abre, su perfume se extiende en el aire, una fragancia tan sutil como la brisa que acaricia el rostro de quien se detiene a observarla. En su quietud, la flor refleja una serenidad que contrasta con la agitación del mundo exterior. Cada pétalo, delicadamente desplegado, es como un verso escrito en el aire, una promesa de belleza efímera, pero infinita en su significado. La flor no solo es un ser biológico, es una poesía viviente, una expresión de la naturaleza que se renueva en cada ciclo, en cada amanecer. Rueda Santos nos invita a detenernos en lo pequeño, a mirar más allá de lo evidente y a comprender que, en la sencillez de una flor, se encierra un universo entero. Cada vez que una flor se abre al sol, se nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre lo que somos y lo que deseamos ser. La flor es un espejo del alma humana, a veces cerrada, temerosa, esperando el momento adecuado para florecer, otras veces, abierta, desbordante de vida, mostrando su máximo esplendor. El suspiro de la flor no es solo una respiración de la naturaleza, sino también un suspiro de la conciencia. En la mirada del poeta, la flor adquiere una profundidad que trasciende su forma física. Se convierte en el reflejo de un mundo interior lleno de emociones complejas, que solo aquellos dispuestos a escuchar con el corazón pueden entender. Cada suspiro es un llamado a la reflexión, a la contemplación de la belleza que, aunque fugaz, deja una huella indeleble en el alma de quien se detiene a admirarla. Rueda Santos no se limita a observar la flor desde una perspectiva meramente visual. Él la escucha, la siente, la interpreta. Cada pétalo que se abre es un verso, cada aroma que se esparce es un susurro de la naturaleza, un mensaje oculto que solo aquellos que saben escuchar pueden descifrar. En este capítulo, la flor se convierte en un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual, entre lo tangible y lo intangible. A través de su suspiro, el poeta nos invita a conectar con una parte más profunda de nosotros mismos, a buscar la belleza en los detalles más sencillos y a entender que, a pesar de la fugacidad de la vida, siempre existe algo que perdura, el eco de nuestra propia esencia. El campo que rodea la flor está lleno de vida, el zumbido de las abejas que se acercan a su néctar, el canto de los pájaros que se alzan en el cielo azul, el suave murmullo de los árboles que se mecen con la brisa. Todo parece estar en armonía, como si la naturaleza misma fuera un poema viviente que se escribe en cada instante. Sin embargo, a pesar de esta belleza, hay una sensación de melancolía, de fragilidad. La flor, en su esplendor, sabe que no durará para siempre. Su tiempo de vida es breve, y aunque su belleza sea efímera, deja una marca indeleble en el ciclo de la naturaleza. Es en esta brecha entre lo efímero y lo eterno donde Rueda Santos encuentra la verdadera esencia de la flor. En su breve existencia, la flor encierra una verdad profunda. La vida, aunque transitoria, tiene un valor infinito. Cada momento vivido, aunque fugaz, está lleno de significados que no pueden ser comprendidos a simple vista. La flor, al abrirse,
nos enseña que la belleza no se encuentra solo en lo que perdura, sino también en lo que se deshace, en lo que desaparece para dar paso a algo nuevo. A través de la flor, el poeta nos invita a ser conscientes de nuestra propia transitoriedad. La flor nos recuerda que, aunque la vida sea efímera, cada instante vivido es un suspiro en el vasto universo, un suspiro que tiene su propio valor, que merece ser vivido con plenitud. Al igual que la flor, nosotros también estamos en constante cambio, en constante evolución, buscando nuestra propia luz, nuestro propio sol que nos permita florecer. Así, el suspiro de la flor no es solo un canto a la naturaleza, sino también una reflexión profunda sobre la vida humana. La flor se convierte en un símbolo de la constante búsqueda de belleza y significado en un mundo que a veces parece indiferente. Cada vez que una flor se abre, es como si el alma humana también se abriera, buscando comprender su lugar en el mundo. En la fragilidad de la flor, encontramos la fuerza de la vida, esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a seguir buscando, a seguir soñando. La flor, en su silencio, nos habla de lo que realmente importa, no la duración de la vida, sino la intensidad con la que la vivimos. Y es a través de este suspiro, suave pero lleno de significado, que Salvador Rueda Santos nos invita a mirar el mundo con otros ojos, a detenernos en los pequeños detalles, a buscar la belleza en lo cotidiano, y a recordar que, aunque el tiempo pase rápidamente, siempre podemos encontrar momentos de eterna belleza en lo efímero. Y así, al final del capítulo, nos dejamos llevar por el suspiro de la flor, por ese aliento de vida que nos conecta con la naturaleza, con nosotros mismos y con el universo. En el suspiro de la flor, encontramos el eco de la existencia humana, un eco que resuena en nuestro interior, invitándonos a vivir plenamente, a vivir como esa flor que, en su fragilidad, expresa toda la fuerza de la naturaleza. Capítulo 2. La brisa del río. El río murmura a través del paisaje, su flujo suave y constante arrastrando consigo los ecos de tiempos pasados y los susurros de secretos olvidados. La brisa que lo acompaña parece tener vida propia, deslizándose entre los árboles, acariciando las hojas y llevando consigo el frescor de la corriente. Es una brisa ligera, casi etérea, pero su presencia se siente profundamente, como una caricia del viento que nos recuerda la transitoriedad de todas las cosas. La brisa del río no es solo una corriente de aire, es el alma del río, su aliento vital que mantiene su flujo y le da sentido a su existencia. A lo lejos, las aguas se encuentran con la luz del sol, reflejando destellos dorados que parecen bailar sobre la superficie, como si el río estuviera lleno de estrellas atrapadas en su flujo. Cada gota de agua que se desliza a lo largo del cauce cuenta una historia. Una historia de montañas lejanas, de cielos abiertos, de lluvia que ha dado vida a la corriente. Es un viaje sin fin, un ciclo que se repite con la misma constancia que el latido del corazón, marcando el paso del tiempo con su constante murmullo. En la orilla, las flores se inclinan hacia el agua, como si quisieran escuchar mejor el canto del río. Las hojas de los árboles se mecen suavemente, casi en sincronía con el ritmo de las aguas. La brisa, que viene y va, lleva consigo fragmentos de todo lo que ha tocado, la fragancia de la tierra, el aroma fresco de la vegetación, el sutil perfume de las flores silvestres. Es como si el río no solo llevara agua, sino también recuerdos y emociones. Cada soplo de viento parece decirnos algo, como si intentara transmitir el mensaje del río, el mensaje de la naturaleza misma. Salvador Rueda Santos se adentra en la poesía de esta escena con una precisión sutil, como quien sabe que cada detalle tiene un peso en el vasto mural de la existencia. La brisa del río se convierte en una metáfora de la vida misma, fluida, cambiante, pero al mismo tiempo constante. No importa cuán grandes sean las piedras que se interpongan en su camino, el río siempre encontrará su curso. Es una representación de la resiliencia, del poder de seguir adelante, sin importar los obstáculos, de fluir con las corrientes de la vida. En este sentido, el río y su brisa son los grandes maestros de la paciencia. La brisa, aunque suave, tiene el poder de transformar todo a su paso. No actúa con fuerza desmesurada, pero su impacto es profundo. El autor no se limita a describir la belleza del paisaje, sino que se sumerge en la esencia de la brisa, como si fuera capaz de capturar sus movimientos y sus significados más profundos. La brisa del río es la música que acompaña cada paso, cada instante. Es la melodía que se escucha al despertar, el canto que se lleva consigo el paso del día y que se disuelve al caer la noche. En su suavidad, lleva consigo el recuerdo de todo lo vivido, de cada ciclo completado, de cada estación que ha llegado y partido.
A medida que la brisa acaricia la piel, podemos sentir que también toca nuestra alma. Nos recuerda que, a veces, la vida no requiere de grandes gestos o de decisiones dramáticas. Hay belleza en la calma, en el susurro del viento, en la serenidad del río que fluye sin prisas. En un mundo donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, la brisa del río es un llamado a la quietud, a la reflexión, a detenerse y respirar, a escuchar la suavidad de la vida que se escapa entre nuestros dedos. La brisa del río es también una metáfora de la memoria. Así como el río recoge en su cauce todo lo que ha tocado, la brisa nos recuerda que los recuerdos, aunque fugaces, siempre estarán con nosotros. El viento no olvida lo que ha acariciado, y, aunque pase rápidamente, deja una huella en cada lugar por el que pasa. Así, los momentos vividos, aunque se deslicen rápidamente, quedan grabados en nuestra memoria como la huella que deja la brisa sobre las aguas. Los sonidos del río, ahora bajos y tranquilos, ahora más agudos y furiosos, reflejan los altibajos de la vida humana. A veces el río es sereno, como el alma en paz, otras veces, es turbulento, arrastrando todo a su paso, como las emociones desbordadas que se sienten en momentos de angustia. Pero, sin importar su estado, el río sigue siendo el mismo, y siempre vuelve a su cauce. Es una representación de la aceptación, de la comprensión de que todo pasa, que todo fluye, que nada permanece estático. La vida es como el río, y la brisa del río es el recordatorio constante de esa fluidez. Mientras nos sentamos junto al río, bajo la sombra de los árboles, podemos ver cómo la brisa se convierte en un vínculo invisible entre nosotros y la naturaleza. Nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, algo que no podemos comprender por completo, pero que, sin embargo, nos llena de paz. La brisa nos invita a un estado de contemplación, a dejarnos llevar por su suave ritmo, a aceptar lo que viene y a fluir con ello. Al igual que el río, nuestra vida tiene su curso, sus altibajos, pero siempre avanza, siempre continúa. Rueda Santos no se limita a hacernos ver la belleza de este paisaje, sino que nos invita a sumergirnos en él, a sentir su mensaje en lo más profundo de nuestro ser. La brisa del río, con su delicadeza, se convierte en una metáfora de la vida interior. La naturaleza, con su armonía, se convierte en un espejo de nuestro propio proceso de transformación. Al igual que el río, nosotros también estamos en constante movimiento, constantemente cambiando, evolucionando, creciendo. A medida que avanzamos en nuestra vida, podemos mirar atrás y ver cómo el río de nuestra existencia ha ido recogiendo todo lo que hemos vivido, cómo nuestras experiencias han dejado su marca en nuestro ser. La brisa del río nos recuerda que, aunque las aguas fluyan rápido y el tiempo pase con rapidez, siempre podemos encontrar la paz en su suave murmullo, siempre podemos encontrar la serenidad en la aceptación de lo que es. Así, el capítulo se cierra con la promesa de que la vida, aunque a menudo incierta y cambiante, siempre encontrará su camino. La brisa del río, que nunca cesa de soplar, es la constante de la existencia. No importa cuánto cambiemos, lo que realmente importa es que sigamos fluyendo, que sigamos buscando nuestra verdad en el murmullo del viento y el agua, que sigamos siendo parte de ese gran ciclo que es la vida misma. Y en ese fluir, en esa suavidad del río, encontramos la respuesta a nuestra propia búsqueda, la paz en la aceptación, la serenidad en la corriente que nos lleva, el consuelo en la brisa que nos acaricia. Como el río y su brisa, nosotros también estamos destinados a fluir, a vivir, a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Capítulo 3. El eco de las montañas. Las montañas, imponentes y silenciosas, se alzan hacia el cielo, sus picos tocando las nubes como si desearan alcanzar el infinito. Son testigos de la historia de la Tierra, guardianas de secretos antiguos que han permanecido ocultos en su interior durante siglos. Cada grieta, cada roca, cada sendero marcado en sus laderas cuenta una historia que trasciende el tiempo. El eco de las montañas no es solo un sonido, es la memoria del mundo, un susurro persistente que nos recuerda la permanencia en un mundo de cambios. A medida que el viento se levanta y acaricia las cumbres, un profundo murmullo emerge de las entrañas de las montañas. Es el eco de algo más allá de lo visible, un eco que ha resonado a través de los siglos, llevando consigo los suspiros de quienes han caminado por estos mismos senderos antes que nosotros. El eco es la voz de la montaña misma, una voz que no se puede oír con los oídos, pero que se percibe en lo más profundo del ser, como una llamada a la reflexión, al entendimiento, a la conexión con lo eterno. Las montañas no necesitan hablar. Su presencia es suficiente para transmitir una sabiduría que se extiende más allá de las palabras.
Cada montaña es un símbolo de resistencia, de firmeza ante las adversidades. Sus picos, cubiertos de nieve, parecen desafiantes, pero también son un recordatorio de la serenidad que solo el paso del tiempo puede otorgar. En sus profundidades, la tierra se siente viva, como si las montañas estuvieran respirando, exhalando su vida a través del viento y el eco. El autor nos invita a sumergirnos en esta majestuosidad. En su narrativa, las montañas no son solo un paisaje físico, son una alegoría de la vida misma. Nos enfrentamos a montañas en nuestro camino, obstáculos que parecen insuperables, pero son precisamente estas montañas las que nos enseñan la lección más importante: la resistencia, la paciencia, la sabiduría de los tiempos largos. Como las montañas, nuestra vida se construye a lo largo de los años, capa por capa, superando desafíos, aprendiendo a través de las caídas y los ascensos. Es fascinante cómo Salvador Rueda Santos, con una pluma precisa y elegante, logra hacer que las montañas cobren vida. No solo las describe como simples formaciones geográficas, sino que les otorga una esencia, una energía palpable que se entrelaza con nuestra propia existencia. Al caminar entre ellas, sentimos que las montañas no están separadas de nosotros, sino que forman parte intrínseca de nuestro ser. Cada paso que damos en sus senderos es un paso hacia el autoconocimiento, hacia el entendimiento de nuestra propia naturaleza. El eco que resuena entre las rocas no es un sonido vacío, es un reflejo de nuestras propias dudas, nuestros propios temores y deseos. El eco nos responde, no con palabras claras, sino con una sabiduría profunda y silenciosa, como si la montaña entendiera que la verdadera respuesta a nuestras preguntas no está en lo que oímos, sino en lo que sentimos. La montaña nos invita a callar, a escuchar no solo lo externo, sino lo que hay dentro de nosotros mismos. Es una llamada a la introspección, a la reflexión que solo puede alcanzarse en la quietud de la naturaleza. En el relato de Salvador Rueda Santos, las montañas se convierten en un espejo. Cuando miramos al horizonte y vemos sus cumbres recortadas contra el cielo, nos vemos reflejados en ellas. Somos como las montañas, llenos de imperfecciones, de grietas, de marcas del tiempo, pero también somos fuertes, resistentes, capaces de resistir las tormentas y las adversidades. A veces, nos encontramos en los valles, perdidos en la oscuridad, pero las montañas siempre están ahí, recordándonos que, incluso en los momentos más bajos, estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Al seguir el sendero que sube hacia las alturas, nos enfrentamos a las dificultades con una nueva perspectiva. La montaña, con su serena presencia, nos enseña que el camino no siempre es fácil, pero que cada paso es importante. El esfuerzo, aunque pesado, tiene un propósito. Al igual que las montañas, nuestra vida no está exenta de momentos de dificultad y dolor, pero cada desafío nos acerca más a lo que somos realmente, nos revela nuestra verdadera fuerza. La sensación de estar rodeado de montañas es abrumadora y, al mismo tiempo, reconfortante. En su presencia, sentimos nuestra pequeñez, pero también la magnificencia del paisaje nos hace conscientes de que formamos parte de un todo mucho más grande. Las montañas nos recuerdan la belleza en lo eterno, en lo imperturbable. Mientras las observamos, nos damos cuenta de que, a pesar de nuestras dudas y temores, al igual que ellas, también podemos permanecer firmes, inquebrantables ante los desafíos de la vida. Y cuando llega la noche, el cielo se cubre de estrellas, y las montañas, en su quietud, parecen volverse aún más majestuosas. El eco se disipa, pero la presencia de las montañas permanece, tan silenciosa y constante como siempre. A medida que la luna sube sobre las cumbres, la montaña se convierte en un faro, un punto de referencia en la oscuridad de la noche. Así es la vida. A veces nos enfrentamos a la oscuridad, a la incertidumbre, pero siempre hay una luz, una presencia constante que nos guía. En este capítulo, el eco de las montañas no es solo un fenómeno natural, sino una metáfora de la búsqueda interior. Nos invita a enfrentar nuestras propias montañas, a reconocerlas y a aprender de ellas. Porque, al igual que las montañas, nosotros también estamos en un proceso continuo de transformación, en un viaje interminable hacia el entendimiento y la paz interior. Y, en el eco de las montañas, encontramos la respuesta que buscamos, la fortaleza para seguir adelante, la serenidad para aceptar lo que es, y la sabiduría para comprender que, aunque todo cambie, siempre habrá algo que permanece. Capítulo 4. El alma del bosque. Hay un lugar donde la tierra respira con hojas, donde el viento murmura entre ramas como si recitara antiguos conjuros, donde la luz no cae de golpe,
sino que se filtra en suaves haces dorados que besan la corteza de los árboles. Ese lugar es el bosque. Pero no es solo un conjunto de árboles, es un ser vivo, un organismo entero que vibra, que sueña, que tiene alma. Quien entra en el bosque con los ojos del alma despiertos, pronto comprende que no ha cruzado simplemente un umbral físico, sino que ha penetrado en un mundo distinto, más hondo, más silencioso y, sin embargo, más elocuente. Salvador Rueda Santos, con su verbo casi encantado, abre las puertas del bosque como si descorriera un velo sagrado. Nos lleva de la mano entre senderos cubiertos de musgo, donde los pasos suenan como si camináramos sobre el recuerdo. El bosque no grita, el bosque susurra. En susurros cuenta lo que la ciudad ha olvidado, la lentitud, el ritmo del crecimiento, la comunión con lo invisible. Cada tronco, cada hoja, cada raíz que se tuerce como una vena dormida bajo la tierra, es un verso vivo de un poema ancestral. Hay árboles tan altos que parecen columnas que sostienen el cielo. Bajo ellos, la sombra no es oscuridad, sino refugio. Y si uno se detiene y cierra los ojos, sentirá que el bosque lo escucha, como si comprendiera lo que ni siquiera nosotros sabemos poner en palabras. El bosque oye, guarda, transforma. En sus entrañas habitan secretos que no pueden ser traducidos, solo vividos. El bosque no responde con lógica, sino con presencia. Las aves, invisibles a veces, dibujan sus canciones como pinceladas sonoras. Las hojas tiemblan con el más leve soplo. Hay pasos de criaturas que no se ven pero se sienten. Y entre todo ese aparente caos de ramas, lianas, sonidos, aromas y luces que titilan como luciérnagas, hay un orden profundo, una armonía que solo se revela a quien se rinde ante la presencia del bosque. ¿Quién no ha sentido, al adentrarse en él, un temblor suave en el pecho? No es miedo, es respeto. Es la conciencia de estar ante una forma antigua de sabiduría. El bosque, como el alma, no se da de inmediato. Hay que aprender a caminar con humildad, a observar sin juzgar, a respirar sin perturbar el pulso del entorno. Salvador Rueda Santos nos recuerda esto a cada línea, y lo hace con palabras que se abren como flores nocturnas. El bosque es madre, pero también abismo. Hay en él belleza que consuela y también belleza que inquieta. Las raíces retorcidas hablan de luchas bajo tierra, de pasados que nadie ve. Y sin embargo, todo crece hacia la luz. Esa es una de las primeras lecciones del bosque. Incluso en la penumbra, todo busca al sol. En la maraña, en la humedad, en el silencio fértil, cada brote nuevo es un acto de esperanza. Pero hay algo más. El alma del bosque no está solo en lo que se ve. Está en lo que nos transforma cuando estamos en su presencia. Es como si al entrar, el bosque nos mirara por dentro y dijera, déjalo aquí, todo eso que te pesa. Aquí no necesitas máscaras. Y en ese momento, uno comienza a vaciarse. Se desprende del ruido, del orgullo, de la prisa. El bosque no permite la impostura. Exige verdad. Y hay quienes lo han entendido tan profundamente que han decidido quedarse. Habitantes invisibles del tiempo, seres que dialogan con la corteza, que entienden el lenguaje de las hormigas y el rumor de las hojas secas. No son fantasmas, sino almas que han encontrado en el bosque lo que en ningún otro lugar pudieron hallar: pertenencia. Porque el alma del bosque es también la de quienes se pierden en él para encontrarse. En sus noches, el bosque se vuelve otro. El canto de los búhos, la danza de las sombras, el temblor de los árboles bajo la luna. Todo cambia, pero sigue siendo el mismo. Una metáfora de la vida interior. Somos otros en la noche, pero seguimos siendo nosotros. La oscuridad no es enemiga, solo es otra forma de luz. Salvador lo sabe, y por eso, su bosque no da miedo, nos invita a caminar con los ojos del corazón abiertos. Y cuando uno, después de haber recorrido senderos, cruzado arroyos, escuchado el silencio, decide volver a la claridad del mundo exterior, algo ha cambiado para siempre. El bosque deja una huella. Una respiración distinta. Una música que sigue sonando aun cuando el paisaje ya ha quedado atrás. Es la música del alma viva del bosque, que una vez escuchada, nunca deja de acompañarnos. Así, este capítulo no es solo una descripción poética de un entorno natural. Es una inmersión. Una rendición. Una entrega. Es la invitación a volver a lo esencial. A recordar que la vida, como el bosque, se despliega lentamente, con raíces profundas y ramas que se elevan. Que somos también parte de ese bosque sagrado.
Que el alma del bosque, viva, verde, silenciosa, nos habita, si aprendemos a mirar con reverencia y a caminar con asombro. Capítulo 5. El fuego que canta. El fuego. Antiguo como el primer temblor del mundo. Rojo, vibrante, palpitante. El fuego no es solo llama, es palabra que danza, es música que arde, es poesía que se consume a sí misma para renacer. Desde la primera chispa frotada entre piedras hasta la fogata en la que se cocinan los relatos de la tribu, el fuego ha sido siempre testigo y protagonista del destino humano. Salvador Rueda Santos, con su mirada honda y resonante, no le canta al fuego como a una cosa, sino como a un espíritu. Porque el fuego tiene alma, y canta. En este capítulo, no nos encontramos con un incendio voraz que arrasa y destruye, ni con una llama domesticada y tibia en la estufa moderna. Nos encontramos con el fuego mítico. El que brota del centro de la tierra. El que se enciende en los ojos del profeta. El que danza en los pechos de los enamorados. El que ruge en la garganta del poeta cuando las palabras lo encienden todo. Es ese fuego que no quema la piel, sino la máscara. Ese fuego que no devora el cuerpo, sino que lo despierta. Desde el primer párrafo, Rueda enciende una hoguera en el corazón del lector. Lo invita a acercarse, a sentarse junto al fuego como lo hacían los antiguos, en círculo, con el rostro iluminado por las llamas y las sombras danzando en la piel. En ese resplandor tembloroso, los cuentos surgen solos. Las memorias toman voz. Las pasiones se atreven. Porque el fuego es un confidente, le contamos secretos que no se dicen a nadie más. Le ofrecemos pensamientos crudos para que los cocine y los devuelva hechos intuición. El fuego canta, sí. Y su canción no tiene letra, pero sí ritmo. Es un crujido que late, una respiración que brilla. Cada llama que se alza parece decir algo, un grito, una risa, una súplica. Y Rueda lo sabe. Por eso no escribe sobre el fuego desde fuera, como un espectador, sino que se deja quemar por dentro, se funde con la llama, se vuelve verbo incendiado. Sus frases crepitan, sus versos tienen humo y chispa, y cada párrafo es como una tea ardiendo en la noche del alma. Pero el fuego también es contradictorio. Calienta y consume. Protege y amenaza. Ilumina y enceguece. El mismo fuego que guía al caminante en la oscuridad puede incendiar su morada si no se lo honra con cuidado. Por eso, Salvador lo trata con respeto casi sagrado. Sabe que el fuego no es un juguete, sino un dios antiguo. Uno que exige sacrificios, pero también da luz. Uno que destruye, pero también transforma. Y hay un fuego más hondo, más íntimo, que este capítulo explora con delicadeza feroz, el fuego interior. El que arde sin llamas visibles. El que habita en el pecho, en las ideas, en las pasiones que no se apagan ni con lágrimas. Ese fuego invisible es el que mueve a los artistas, a los rebeldes, a los que aman sin medida, a los que sueñan sin permiso. Es el fuego que canta sin cesar en el alma de quien ha despertado. Este fuego es verbo y vida. Es sed y es río. Es el impulso que lanza al vuelo al pájaro y también el que enciende la rebeldía en el corazón del esclavo. El fuego es revolución, pero también ternura. En la noche, una llama basta para disipar la oscuridad. En el pecho, una idea basta para encender una vida entera. En los mitos, el fuego fue robado a los dioses por Prometeo. Y en cada palabra encendida, el poeta también roba un poco de ese fuego divino. Lo toma en sus manos, lo modela con sílabas, lo suelta en versos. Así es como canta el fuego, a través de la voz del que se atreve a arder. Y Rueda lo hace. Su prosa vibra como un leño encendido. Sus imágenes son brasas que iluminan la noche del pensamiento. No teme el incendio, lo convoca. Porque el fuego también purifica. Todo lo falso, lo caduco, lo vacío, se quema. Y lo que queda es lo esencial. El oro del alma. La luz sin artificios. Por eso, este capítulo no solo habla del fuego, es fuego. Uno que nos toma por dentro y nos obliga a preguntarnos, ¿qué arde en mí? ¿Qué me hace brillar aunque me consuma? ¿Qué me canta por dentro con voz de llama? Al final, cuando cerramos el libro o apartamos los ojos de la página, sentimos todavía el calor. Un calor que no viene de fuera, sino de lo que ha despertado en nosotros. El fuego ha hablado, ha cantado, ha danzado. Y como toda canción verdadera, no se apaga con el silencio. Permanece. Nos acompaña.
Nos transforma. Porque el fuego que canta no deja a nadie igual. Porque el fuego que canta, en verdad, es el alma despierta. Capítulo 6. La semilla que sueña. En lo hondo de la tierra, donde no llega el sol y el silencio es absoluto, yace una semilla. Pequeña, casi invisible, oculta entre los pliegues húmedos del mundo, entre raíces y lombrices, entre sombras sin nombre. Nadie pensaría que esa semilla, quieta como un pensamiento no dicho, encierra el estallido de un bosque. Pero lo guarda. Lo sueña. Salvador Rueda Santos, con su sensibilidad para lo mínimo, nos invita en este capítulo a agacharnos, a hincar las rodillas en la tierra y mirar ese milagro tan humilde que es una semilla. No como un objeto vegetal, no como parte de un proceso biológico, sino como un símbolo, el más perfecto de los símbolos. Porque en esa cáscara simple vive un universo. En esa forma cerrada hay una historia entera esperando nacer. La semilla no se apura. No corre. No grita. Solo espera. Espera con una fe silenciosa que ningún huracán puede vencer. Espera porque sabe que la oscuridad no es su tumba, sino su cuna. Porque la tierra que la cubre no la sofoca, sino que la envuelve como un vientre. Porque su misión no es inmediata, ni fácil, ni evidente. Su misión es crecer hacia la luz sin verla, es confiar en un sol que aún no la ha tocado. Y eso es soñar. Rueda nos hace sentir que cada semilla es una promesa. No una promesa cualquiera, sino una promesa hecha en voz baja al porvenir. No dice seré árbol como un acto de orgullo, sino como un susurro de certeza. Su lenguaje no es la vanidad, sino la convicción silenciosa. Y ese susurro nos habla también a nosotros, porque todos, de alguna forma, llevamos semillas dentro. Sueños. Ideas. Palabras no dichas. Gritos que esperan su hora. Raíces que aún no saben a qué tierra aferrarse. Pero la semilla no solo sueña, también lucha. Porque no basta con estar llena de un bosque potencial. Hay que partirse, romperse, empujar la cáscara desde adentro, arañar la tierra con la punta de un brote, ciegamente, valientemente. Hay que romperse para nacer. Hay que herirse para florecer. Rueda convierte este acto, tan callado y esencial, en una epopeya. Como si cada brote fuera un héroe. Como si cada raíz fuera un verso que desciende buscando sentido. Y así es. Porque la semilla, cuando sueña, no lo hace con imágenes quietas. Sueña con lluvias. Con soles. Con vientos que sacuden su copa futura. Con pájaros que anidarán en sus ramas. Con frutos que caerán y multiplicarán el milagro. Su sueño es movimiento. Su fe es crecimiento. Y Salvador lo pinta con una ternura ardiente, como quien escribe sobre una criatura divina que no necesita hacer ruido para cambiar el mundo. ¿No es, acaso, también así la vida de los hombres verdaderos? Aquellos que sueñan sin estruendo. Que callan mientras maduran por dentro. Que no necesitan aplausos para crecer. Que saben que toda oscuridad es una incubadora. Que confían en que su momento llegará, y mientras tanto se preparan, se llenan de savia, se hacen raíz. La semilla que sueña es un canto a la esperanza sin impaciencia. Una lección de humildad y fortaleza. Nos dice que no hay pequeñez verdadera cuando se lleva dentro la vocación de la grandeza. Que todo lo alto fue primero profundo. Que toda rama fue antes un impulso ciego hacia el cielo. Que no hay flor sin noche. Que el árbol más majestuoso fue una vez, también, una simple semilla olvidada. Este capítulo no se lee, se siembra en el lector. Y desde ahí, desde esa lectura que es también una siembra, comienza a brotar algo. No una idea solamente, sino un temblor, una certeza callada. Que también nosotros somos semillas. Que también nosotros soñamos, aún enterrados. Y que no hay noche tan densa que impida a la vida empujar hacia la luz. Rueda, con su verbo limpio y profundo, cava con palabras hasta llegar a esa médula de la existencia. El origen escondido, silencioso, pero lleno de destino. Y nos recuerda que en cada semilla duerme un bosque. Que en cada sueño vive una aurora. Que en cada uno de nosotros hay algo que aún no ha nacido, pero que ya late. La semilla que sueña no olvida quién es, aunque esté sola, aunque esté oculta. Porque sabe que el sueño, cuando es verdadero, siempre encuentra su primavera. Y que crecer no es solo alzarse, sino también recordar que una vez fuimos tierra, y oscuridad, y espera. Capítulo 7. El viento sin forma.
El viento. Ese dios errante sin rostro ni cuerpo. Esa caricia invisible que atraviesa el mundo y no deja huellas, pero sí estremecimientos. Salvador Rueda Santos, en su admirable sensibilidad por los elementos, nos entrega en este capítulo un canto a lo inaprensible, a lo que se mueve sin ser visto, a lo que agita el alma sin tocarla. El viento no es cosa, es fuerza. No es materia, es impulso. No tiene forma, pero la da. No tiene casa, pero pasa por todas. Desde el principio, el viento ha sido símbolo y mensajero. En las culturas antiguas era Dios o espíritu. Voz de los que ya no están. Aliento de los que aún no llegan. El viento cruzaba montañas, doblaba árboles, acariciaba el mar, arrastraba semillas, se infiltraba en las grietas de la piedra y en las grietas del alma. Era lengua del mundo. Era pensamiento del cielo. Era el verbo nómada de la naturaleza. Rueda no escribe sobre el viento, escribe con el viento. Sus frases ondulan, giran, se elevan. Hay algo etéreo y fugaz en su prosa, como si cada palabra fuese llevada por una ráfaga suave o un vendaval repentino. Porque el viento tiene esa doble naturaleza. Es brisa y es tormenta. Es soplo que refresca la frente y es huracán que arranca los cimientos. Y esa ambivalencia, ese misterio, lo convierte en algo profundamente humano. El viento no se deja atrapar. No se deja ver. Solo se conoce por sus efectos. Por la hoja que se sacude. Por la cortina que se agita. Por la piel que se eriza. Así también son ciertas emociones, ciertos pensamientos, ciertas presencias. Invisibles. Intocables. Pero reales. Tan reales como el temblor que dejan en nosotros. Y Rueda, con su pluma hecha ala, lo sabe, no hay que capturar el viento, hay que dejarse atravesar por él. En este capítulo, el viento se convierte en metáfora de lo libre. Nada lo encierra. Nada lo detiene. No pide permiso. No pide espacio. Simplemente pasa. Cambia todo sin tocar nada. A veces parece venir de ningún sitio, y otras veces arrastra consigo el rumor de 1000 lugares. Hay un viento para cada hora, para cada paisaje, para cada estado del alma. Y Salvador los nombra a todos. El viento del amanecer, suave y tibio, que despierta las hojas aún dormidas. El viento seco del mediodía que parte la garganta y agrieta la tierra. El viento nocturno que se cuela entre las persianas y lleva susurros a los que ya duermen. El viento de la playa que es sal y espuma. El de la montaña que es voz de altura. El de la ciudad que es polvo y furia. Todos son el mismo y no lo son. Porque el viento es uno y es muchos, como los pensamientos, como los recuerdos, como los deseos. Y también hay viento en el alma. Ese que se levanta sin que lo invoquemos. Que nos mueve por dentro. Que nos despeina el corazón. Que arrastra memorias, que ventila los miedos, que levanta esperanzas como papeles volando en la calle. Ese viento íntimo que cambia de dirección sin avisar. Que a veces es susurro, y otras es grito. Que nos llama, nos sacude, nos empuja a seguir. Rueda, con una precisión poética asombrosa, logra que el viento se nos vuelva cercano, como si siempre hubiera estado hablándonos y no lo hubiéramos escuchado. Nos recuerda que no hay forma de encerrarlo, como tampoco hay forma de atrapar la inspiración, el amor, el impulso de vivir. Que lo mejor de la vida es como el viento, no se ve, no se toca, pero lo sentimos profundamente. Este capítulo es también un llamado a soltar. A dejar que el viento pase. A no resistirse a lo que no se puede controlar. A abrir las ventanas del alma. A permitir que lo que debe irse, se vaya. Que lo que debe moverse, se mueva. Que el polvo se levante y la claridad quede. Porque el viento barre, limpia, sacude. Y aunque nos desconcierte, nos revela. A veces creemos que el viento nos arrebata cosas. Pero quizá lo que hace es llevárselas donde ya no nos hacen falta. O devolverlas más tarde, transformadas. O enseñarnos a vivir más ligeros, menos atados, más dispuestos a cambiar de rumbo. Y si escuchamos con atención, el viento siempre trae algo. Una historia, una canción, una advertencia. Los árboles lo escuchan. El mar le contesta. El cuerpo lo recibe. El alma lo recuerda. Porque antes de que habláramos con palabras, hablábamos con viento. Antes de que pensáramos en formas, vivíamos en movimiento. El viento sin forma no es solo un homenaje a la naturaleza,
Es un poema al alma humana cuando se atreve a moverse, a fluir, a ser sin ataduras. Salvador Rueda no lo describe, lo invoca. Y en sus páginas sentimos ese suspiro largo del mundo que pasa por nosotros sin pedir permiso, llevándose algo, dejando algo, como solo el verdadero arte, como solo el verdadero viento, puede hacer. Y tú, lector, ¿qué viento llevas dentro? ¿Cuál te empuja, cuál te retiene, cuál te nombra en su paso? Escucha. Es posible que, en este preciso instante, el viento te esté hablando. Capítulo 8. La sed de los espejos. En un mundo donde cada cosa busca su reflejo, el espejo no es solo objeto, es símbolo. Salvador Rueda Santos, con su mirada perspicaz y lírica, penetra en este capítulo en el misterio callado de los espejos. Porque ¿qué es un espejo sino un abismo de luz? ¿Qué es sino una pregunta muda que nos devuelve la imagen que no sabíamos que habitaba en nosotros? El espejo no inventa, no crea. Solo refleja. Y, sin embargo, en su silencio se esconde una sed insaciable, la de mostrar, la de repetir, la de duplicar cuanto toca la mirada. En su fondo inmutable, toda imagen se convierte en sombra, y toda sombra se reviste de apariencia. Espejo, la puerta más sutil hacia lo irreal. Rueda, poeta de lo invisible, no se queda en la superficie lisa del cristal. Él hurga. Se asoma. Se desliza por el laberinto de reflejos, donde el rostro propio se vuelve otro y lo conocido se vuelve interrogante. El espejo, nos dice, no es solo un lugar donde vernos, es un lugar donde perdernos. Porque todo reflejo contiene una trampa. Lo que vemos no es lo que somos, sino una réplica congelada por la luz. Una máscara luminosa. Una imagen detenida por el silencio. Hay espejos que mienten, y espejos que delatan. Los hay claros y turbios, antiguos y nuevos, grandes como el cielo o minúsculos como una lágrima. Algunos devuelven la verdad con crudeza, otros la deforman con piedad. Rueda sabe que el espejo no tiene voluntad, pero sí tiene poder. Porque quien se mira demasiado, corre el riesgo de no reconocerse. O peor, de verse solo como el espejo lo permite. Este capítulo avanza como una meditación profunda. Nos invita a pensar en todos los espejos que nos rodean. No solo los de vidrio. También los del alma. Porque hay miradas que nos reflejan. Hay palabras que nos devuelven una imagen. Hay silencios que nos muestran sin hablarnos. Vivimos rodeados de espejos invisibles. Los ojos del otro, las memorias, los juicios, las expectativas. Cada uno refleja algo de nosotros, pero ninguno lo muestra todo. Y entonces surge la pregunta, ¿quién soy más allá de lo que veo? ¿Quién soy cuando el espejo no está? Porque a veces, al mirarnos, buscamos no encontrarnos. Porque el reflejo puede ser refugio, pero también cárcel. Rueda, con su delicadeza filosófica, nos alerta, no todos los reflejos nos devuelven intactos, algunos nos fragmentan. El espejo tiene sed. No solo de luz, sino de presencias. Siempre está esperando un rostro, un cuerpo, un gesto. Vive de lo ajeno. Su existencia depende del otro. Y sin embargo, permanece. Calmo. Inmóvil. Insomne. Como una memoria que nunca duerme. Como un eco sin voz que espera, siempre espera, una forma que habitar. Y hay espejos rotos, nos recuerda Rueda. Esos que no pueden devolver una imagen completa. Esos que multiplican el rostro en fragmentos imposibles. En ellos habita una verdad profunda. Estamos hechos de partes, de retazos, de reflejos inconclusos. El espejo roto no miente más que el entero. Solo muestra lo que no queremos ver, que somos múltiples, y a veces nos vemos partidos sin saber dónde termina una parte y dónde empieza la otra. Y hay también espejos en el agua, en los ojos de otro, en las palabras que nos describen, en los sueños que nos reflejan sin forma ni nitidez. Todo es espejo si uno se detiene a mirar con profundidad. Incluso el silencio. Incluso la ausencia. Rueda escribe como quien acaricia el cristal. Con cuidado. Con asombro. Con respeto. Porque sabe que los espejos no solo reflejan rostros, reflejan vidas. Y no hay superficie más honesta, ni más cruel, que la que te muestra cuando ya no puedes fingir. Al final del capítulo, el espejo se convierte en símbolo de autoconocimiento. Pero también en advertencia. Porque no basta con mirarse, hay que entender lo que el reflejo calla. Y sobre todo,
Hay que recordar que detrás del cristal, no hay nada. Todo lo que vemos está delante, no detrás. Todo lo que creemos buscar en el reflejo, ya está en nosotros. Solo hay que dejar de mirar hacia afuera para encontrarlo. Este capítulo es, quizás, uno de los más introspectivos de renglones cortos. Un canto al misterio de la identidad. Un susurro a la vanidad de la imagen. Un recordatorio de que el espejo más fiel no es el que nos muestra, sino el que nos obliga a preguntarnos, ¿qué hay en mí que no se refleja? Y tú, lector, ¿cuántos espejos te han mirado sin que tú los mires? ¿Qué ves cuando ya no te ves? ¿Y quién te ve cuando tú ya no te ves a ti mismo? El espejo sigue ahí. Mudo. Transparente. Esperando. Siempre esperando. Capítulo 9. La ceniza de las palabras. En este capítulo, Salvador Rueda Santos toma el lenguaje entre sus manos como quien acaricia un animal dormido, sabiendo que puede morder si se le despierta con torpeza. Las palabras, nos dice, no son inocentes. No son meros instrumentos de comunicación, son entidades vivas, criaturas con alas de sombra y fuego que, una vez pronunciadas, jamás regresan indemnes al silencio. Las palabras envejecen. Se desgastan. Algunas mueren y otras nacen, como si el idioma fuera un bosque en constante mutación. Y sin embargo, hay palabras que arden. Palabras que, tras incendiarse en la boca del hombre, solo dejan cenizas. Este capítulo es un viaje por esas cenizas, los restos de lo que una vez significó algo y que hoy ya no se puede tocar sin que se deshaga entre los dedos. Rueda comienza su meditación evocando los primeros balbuceos del ser humano. Antes del verbo estaba el grito, y antes del grito, el temblor. El alma del lenguaje nació en el estremecimiento. La palabra fue siempre un intento desesperado por retener lo efímero, por fijar en sonido lo que se escapa, el amor, la muerte, la belleza, el miedo. Pero toda palabra es una traición. Porque decir rosa no es olerla. Porque decir dolor no es sangrarlo. Porque el lenguaje, por más poético que sea, siempre llega tarde al milagro de lo vivido. Y aún así, seguimos hablando. Seguimos escribiendo. Seguimos nombrando lo inefable. ¿Por qué? Porque, aunque las palabras ardan, también alumbran. Porque, aunque sean ceniza, pueden volar. Y en ese vuelo, a veces, rozan la verdad. O lo más cercano a ella que puede alcanzar el hombre. Salvador Rueda repasa en este capítulo los distintos rostros de la palabra que consuela, la que hiere, la que encadena, la que libera. La palabra que se oculta detrás de otra para no ser vista, y la que se desnuda sin pudor. Hay palabras como puñales, y hay palabras como puentes. Unas nos aíslan, otras nos salvan. Unas nos recuerdan quién fuimos, y otras nos empujan a ser lo que nunca imaginamos. Pero también habla de aquellas palabras que ya no tienen sentido. Palabras olvidadas, carcomidas por el tiempo. Términos arcaicos que se arrastran por los diccionarios como fantasmas sin tumba. Palabras que un día brillaron en los labios de los poetas, y hoy no encuentran boca que las nombre. ¿Dónde van las palabras muertas? ¿A qué cementerio de sílabas se retiran? ¿O acaso siguen existiendo en un rincón secreto de la memoria colectiva, esperando ser resucitadas por un poema? Rueda no ofrece respuestas cerradas. No pretende definir lo que se escapa entre letras. Pero sí nos ofrece imágenes. Y metáforas. Porque, como todo gran poeta, sabe que lo más cerca que podemos estar de la verdad es a través de la belleza. Y la belleza, cuando se dice bien, no quema, ilumina. En este capítulo hay una melancolía serena. Una nostalgia por el poder perdido de la palabra. Por ese tiempo, imaginado o no, en el que el verbo tenía peso, y cada sílaba era promesa. Hoy, nos dice, vivimos en la inflación del lenguaje. Hablamos demasiado. Escribimos sin pausa. Pero las palabras ya no nos tocan. Ya no nos duelen. Ya no nos salvan. Se han vuelto livianas, como humo. Y cuando el lenguaje se vuelve humo, ¿qué queda? Ceniza. Pero aún en esa ceniza, Rueda encuentra belleza. Porque la ceniza, al fin y al cabo, es testimonio de que hubo fuego. Y si hubo fuego, hubo pasión. Y si hubo pasión, hubo vida. El capítulo concluye con un llamado sutil: recuperar el respeto por la palabra. No usarla en vano. No pronunciarla sin intención. Porque cada palabra es un acto. Y cada acto, una semilla.
De nosotros depende si germina o arde. Las palabras nos hicieron humanos. Pero pueden deshumanizarnos si olvidamos su peso. Si olvidamos que decir algo no es solo sonar, es asumir una responsabilidad. Nombrar es crear. Y crear es comprometerse con lo creado. Así, Salvador Rueda deja este capítulo como una plegaria laica por el renacer del lenguaje. Una súplica para que las palabras vuelvan a tener alma. Para que cada cosa nombrada vuelva a tener su misterio. Para que no haya más ceniza sin fuego. Para que las palabras no mueran en vano. Y tú, lector, ¿cuántas palabras llevas contigo que ya no significan nada? ¿Cuántas te han salvado? ¿Cuántas te han herido? ¿Qué haces con la ceniza que dejan tus frases? Escucha bien. Tal vez aún haya una brasa viva en tu boca. Tal vez aún estés a tiempo de encender el verbo. Capítulo 10. El eco de lo invisible. En este capítulo, Salvador Rueda Santos se adentra en una región sutil del alma. Aquella donde habita lo que no se dice, lo que no se ve, lo que apenas se roza con la intuición. Es el dominio de lo invisible, no como negación de lo real, sino como su fondo más hondo, su sustancia primordial. Y en ese dominio, lo que habla no es el grito, sino el eco. El eco es la voz del silencio. Es la resonancia de algo que ya no está, pero que, de algún modo, aún vibra. Y en este juego de ausencias resonantes, Rueda construye un universo donde lo esencial nunca se impone a la vista, sino que se insinúa, se revela entre velos, se siente más que se entiende. Porque lo invisible, dice, es lo que sostiene todo lo visible. Es el soplo que da forma al polvo, el susurro que precede al verbo, la sombra que define la luz. Desde la primera línea, el poeta nos guía hacia lo no nombrado. Hay cosas que no se pueden escribir, pero que nos escriben. Esa sentencia inaugura un recorrido que no tiene mapa, sino presentimientos. Salvador Rueda avanza con los ojos cerrados, pero el alma abierta. Sabe que hay verdades que se sienten como un perfume, no se ven, no se tocan, pero se adhieren a la memoria. Así son los amores antiguos, los dolores no llorados, los presentimientos de lo que nunca sucederá. Este capítulo se convierte en una meditación lírica sobre todo aquello que escapa de los sentidos. Y sin embargo, está ahí. ¿Cómo se mide el peso de un recuerdo? ¿Cómo se dibuja la forma de una ausencia? ¿Cómo se traduce el estremecimiento que deja un sueño al despertar? Rueda no responde. Canta. Porque solo la poesía puede dar cuerpo a lo incorpóreo. Las imágenes se suceden con cadencia mística. Un niño que escucha la voz de su madre ya muerta en el murmullo del viento. Una carta que nunca fue escrita, pero que arde en la conciencia como si alguien la leyera en secreto. Un rostro amado que ya no se recuerda, pero cuya presencia aún nos conmueve cuando cae la lluvia. Todo eso, lo que no se ve, lo que no se dice, lo que no se olvida, forma parte de esa urdimbre invisible que nos construye. Rueda habla también del arte como instrumento para lo invisible. La pintura sugiere lo que la mirada no alcanza. La música dice lo que la palabra no logra. Y la poesía es la religión de lo invisible. El poeta no describe, evoca. No señala, insinúa. No concluye, abre grietas por donde el lector se asome al misterio. Porque lo invisible no necesita pruebas, sino presencia. Y Salvador Rueda está presente en cada línea con la intensidad de quien no teme mirar sin ojos. Pero este capítulo no es solo un canto al misterio, es también una crítica a la ceguera voluntaria. A esa forma de vivir que solo admite lo palpable, lo útil, lo inmediato. Vivimos, nos dice, en una época que desprecia lo que no puede medir. Y sin embargo, lo que verdaderamente da sentido a la vida no se puede pesar ni cuantificar. ¿Cómo se mide la fidelidad? ¿Cómo se calcula la ternura? ¿Con qué fórmula se expresa el estremecimiento de una despedida? Frente a ese mundo que niega lo invisible, Rueda levanta su voz como una plegaria. Nos recuerda que hay realidades que solo se manifiestan si uno las espera en silencio. Que hay respuestas que solo llegan cuando dejamos de preguntar. Que hay puertas que solo se abren hacia adentro. En un pasaje especialmente emotivo, el autor relata cómo, una noche de insomnio, creyó oír a su padre, muerto hace años, recitarle un verso en sueños. Y al despertar, supo que no había sido un sueño, sino una visita. Porque los que amamos no mueren del todo, se vuelven invisibles. Pero siguen estando. Nos miran desde el rincón donde guardamos el alma. Nos tocan cuando el viento sopla de cierta manera. Nos hablan cuando el mundo calla.
Y así, Salvador Rueda nos entrega un texto que es a la vez canto y silencio. Un poema que se escucha con el corazón más que con el oído. Un capítulo que no se acaba cuando termina, porque deja resonando en nosotros ese eco profundo de lo que no se ve, pero arde. Como si el mundo estuviera hecho no solo de cosas, sino de huellas. No solo de presencias, sino de promesas. No solo de luz, sino de la invisible materia de la que nacen los sueños. Y ese eco es lo que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Y tú, lector, ¿qué cosas invisibles te sostienen? ¿Qué voces no escuchadas aún resuenan en ti? ¿Dónde guardas lo que nunca dijiste? Tal vez, si cierras los ojos, aún puedas oírlo. Capítulo 11. Los días que no existen. Hay días que no aparecen en el calendario. No tienen fecha, ni nombre, ni constancia oficial. No figuran en los almanaques ni son celebrados por tradición alguna. Sin embargo, son los más intensos, los más definitivos. Salvador Rueda Santos los llama los días que no existen, aunque en realidad existen más que los otros. Porque no se gastan, no se pierden, no se olvidan. Habitan en un rincón secreto del alma y nos siguen a todas partes, como una sombra interior. Este capítulo es un homenaje a esos momentos invisibles que no se registran, pero que lo cambian todo. Rueda los presenta como milagros cotidianos que pasan desapercibidos, como el instante en que el corazón decide amar, el momento en que uno perdona en silencio, el segundo exacto en que la vida nos dice que algo ha terminado sin pronunciar. Palabra. No hay testigos, no hay aplausos. Solo queda una certeza que crece dentro y nunca se va. Desde el inicio, el tono es íntimo, casi confidencial. Yo también he vivido días que no existen, confiesa el autor, como si le hablara al oído al lector, y uno no puede evitar asentir, como si también recordara esos propios días sin nombre. Rueda no busca grandes hazañas, sino esos pequeños milagros donde ocurre lo esencial. Un cruce de miradas en la calle que trastoca la rutina. Una decisión tomada en silencio y que, sin embargo, modifica el destino. Una renuncia leve que libera. Una palabra no dicha que salva. Cada párrafo es una exploración del tiempo no medido. El poeta se desliza entre recuerdos que no se pueden precisar con un calendario, pero que marcan un antes y un después. Recuerda una mañana de infancia en la que todo olía a eternidad, sin razón aparente. Rememora la tarde en que, mirando el cielo nublado, comprendió que no volvería a ser el mismo. Esos días no tienen historia, pero lo contienen todo. El reloj no los mide, pero el alma sí, escribe Rueda, y esa frase resuena como una verdad antigua. Porque el alma tiene su propia medida del tiempo. Y en esa medida, los días que no existen son los que más pesan. No se celebran aniversarios de ellos, no hay fotografías que los documenten, pero vuelven una y otra vez, con una nitidez que hiere. Algunos son dulces, otros duelen. Pero todos transforman. El capítulo se convierte en una travesía por el tiempo emocional. Salvador Rueda reflexiona sobre cómo estos días a veces se presentan disfrazados de rutina. Uno cree que fue un lunes cualquiera, dice, pero fue el día en que se rompió algo dentro. Y así, sin ruidos, sin dramas, se producen las verdaderas revoluciones del alma. Como quien tropieza sin que nadie lo note, pero cae hacia adentro, y ya no vuelve a ser el mismo. Hay también una mirada amorosa hacia lo no vivido. Porque entre estos días que no existen están también aquellos que imaginamos vivir. El autor los llama los días prestados al deseo. Son esos que solo habitaron en nuestra mente. El viaje que nunca hicimos, el beso que no dimos, la reconciliación que quedó en el umbral. Y sin embargo, están en nosotros. A veces son más reales los sueños que no fueron, escribe Rueda, porque siguen latiendo. La narrativa se hace profunda cuando toca el tema de la pérdida. Hay días que no existen porque no queremos que existan. Días del dolor más crudo, del abandono, de la caída. Esos también están fuera del calendario porque no queremos recordarlos. Pero el autor los abraza con ternura, sin miedo. Los nombra, los acoge. Porque también son parte de la historia que no se cuenta, pero que define quiénes somos. Hacia el final, Rueda propone una forma nueva de mirar el tiempo. Invita a no dejarse engañar por la sucesión cronológica de los días. A reconocer la riqueza de lo invisible, lo no anotado, lo no celebrado. El alma no vive de fechas, sentencia, vive de momentos que la tocan sin ruido.
Y eso, tal vez, sea lo que más necesitamos recordar. Este capítulo no es solo un canto a lo íntimo. Es una forma de dignificar lo que no tiene nombre, de poner palabras a lo que no se nombra. Es una celebración callada de todo lo que nos ha formado por dentro sin que el mundo se entere. Y eso lo convierte en una de las meditaciones más hondas del libro. Porque, al final, los días que no existen, son los que más importan. Capítulo 12. El lenguaje de las cosas pequeñas. En un mundo que corre tras lo grandioso, Salvador Rueda Santos detiene el paso. No se distrae con el estruendo de lo monumental, sino que afina el oído y el alma para escuchar el susurro de lo mínimo. Porque hay un lenguaje secreto en las cosas pequeñas, dice, y solo quien se inclina con humildad puede aprender a leerlo. Este capítulo es una delicada sinfonía escrita para los detalles. Rueda camina por la vida con una mirada que no se impone, sino que pregunta. ¿Qué dice la cucharita de café que suena en la taza al atardecer? ¿Qué historia lleva dentro una hoja seca que cae sobre un banco olvidado? ¿Qué confesiones guardan los botones que se sueltan de una camisa vieja? Todo, absolutamente todo, tiene algo que decir. Lo importante es saber escuchar. Desde las primeras líneas, el autor nos transporta a su infancia, a aquellos días en que los objetos aún conservaban su misterio intacto. Recuerda cómo pasaba horas observando el vuelo de una mosca o los reflejos de luz en el vidrio de la ventana. No eran simples entretenimientos, eran lecciones. El universo entero puede caber en una gota de agua si uno se detiene lo suficiente. Escribe con ternura y reverencia. La poética de este capítulo radica en su aparente sencillez. Rueda describe el ritual de atarse los zapatos como un gesto sagrado, la apertura de un sobre como un rito de iniciación, el temblor de una vela encendida como el latido del tiempo mismo. Y al hacerlo, eleva lo cotidiano a la categoría de lo eterno. No hay prisa en este capítulo. Cada objeto, cada pequeño evento, es abordado con la paciencia de quien acaricia. Como un monje que limpia el suelo del templo sabiendo que en esa acción vive Dios, Salvador Rueda honra el polvo, las migas, las arrugas del mantel. Sabe que el alma de la vida no está en los momentos grandilocuentes, sino en lo que pasa entre ellos. En los gestos menudos que, sin ruido, nos sostienen. Uno de los pasajes más líricos relata la historia de una piedra diminuta recogida en el campo. El autor la lleva en el bolsillo durante meses sin saber por qué, hasta que un día, al tocarla, siente que esa piedra es la única prueba tangible de una tarde feliz. La piedra, entonces, no es piedra, es memoria. Es una palabra que la vida dejó escrita en su bolsillo. El lenguaje de las cosas pequeñas es también el lenguaje del amor verdadero. No el que se grita, sino el que se demuestra con la taza de café lista por la mañana, con el abrigo doblado sobre la silla, con el silencio respetado cuando el otro no quiere hablar. El amor no necesita testigos, dice Rueda, solo necesita gestos diminutos repetidos con constancia. Este capítulo se convierte así en una defensa del mundo interior. En una época que valora lo visible, lo cuantificable, lo inmediato, Salvador Rueda alza la voz por los instantes no compartidos, por las cosas que nadie ve pero que importan. Nos enseña que mirar no es ver, que oír no es escuchar, que tener no es comprender. Hay que desaprender para volver a habitar el milagro de lo pequeño. Incluso el lenguaje mismo cambia en este capítulo. Las frases se vuelven breves, precisas, como si cada palabra cargara un peso específico. No hay adornos innecesarios, solo verdad. Porque el que habla de lo pequeño sabe que no hay espacio para lo superfluo. Y cada sílaba se vuelve semilla. En el cierre, Rueda nos entrega una invitación silenciosa. Hoy, detente. Escucha cómo cruje la madera bajo tus pies. Mira cómo se curva la luz en tu taza de té. Siente la historia que cuenta tu sombra. Allí, en esas cosas minúsculas, late el verdadero lenguaje de la vida. Y entonces comprendemos que nada es poco cuando se mira con profundidad. Que el universo se esconde en lo que parece sin importancia. Que quizás, las cosas pequeñas, esas que casi nadie ve, son las únicas que nos salvan en secreto. Así, este capítulo no es solo una oda a lo pequeño. Es una lección de humildad. Un llamado a la atención sagrada. Un acto de amor por el mundo que vive a ras del suelo, donde el alma se arrodilla y por fin, comprende. Capítulo 13. El tiempo en los bolsillos. Hay tiempos que no están en los relojes, ni se marcan en los calendarios, ni se reconocen en las agendas.
Son esos instantes recogidos con cuidado, como piedrecitas en la playa, guardados sin prisa en los bolsillos del alma. Salvador Rueda Santos los llama los tiempos en los bolsillos, pedazos de eternidad que uno carga consigo, aunque a veces olvide que están ahí. Este capítulo se despliega como una larga caminata por la memoria, una meditación sobre ese tiempo íntimo, secreto, no oficial, que solo uno mismo conoce. No es el tiempo del mundo, sino el propio. Aquel que se suspende en una mirada, que se estira en un abrazo, que se congela en una despedida. No se mide en minutos, sino en hondura. No se cuenta, se recuerda. Rueda empieza evocando la infancia, donde los bolsillos son cofres de tesoros, canicas, llaves viejas, insectos muertos, billetes de colores, caramelos aplastados. Cada objeto es un símbolo de un instante que se quiso retener. Ya desde entonces aprendemos, sin saberlo, a guardar el tiempo. No todo el tiempo, solo el que importa. El que nos hizo sentir vivos. Pero a medida que uno crece, los bolsillos se vuelven más discretos. Ya no se llenan de cosas, sino de pensamientos. Y es allí donde el capítulo se vuelve más filosófico, más íntimo. El autor reflexiona sobre cómo los adultos también llevan tiempos guardados, aunque no los muestren. Están en el gesto de tocarse la chaqueta cuando algo duele, en la mirada perdida que se posa en la nada, en el silencio que a veces dice demasiado. Hay una ternura infinita en la forma en que Rueda describe esos tiempos. El primer beso que no fue perfecto, pero que todavía arde. La última conversación con un ser querido antes de su ausencia definitiva. La espera junto a un teléfono que nunca sonó. Son fragmentos que no envejecen, porque no están sujetos al tiempo cronológico. Son eternos, aunque duelan. A mitad del capítulo, Rueda se detiene en un pasaje profundamente lírico, la imagen de un abrigo viejo encontrado en el fondo de un armario. Dentro, en uno de sus bolsillos, una servilleta con un número de teléfono escrito con tinta corrida. El autor no recuerda a quién pertenece, ni cuándo lo escribió. Pero al tocarlo, una sensación le recorre el cuerpo. Era un tiempo mío, olvidado, que volvía a buscarme. Ese instante, mínimo, se convierte en la clave de todo el capítulo. Hay un poder sutil en lo que guardamos sin saber. Y también una forma de redención. Porque cuando todo parece perdido, uno mete la mano en el bolsillo, real o simbólico, y encuentra algo que todavía brilla. Algo que nos recuerda quiénes fuimos, o lo que soñamos ser. Salvador Rueda dice que hay tiempos que nos sostienen sin que lo sepamos. Y que, a veces, solo basta tocarlos para volver a comenzar. Este capítulo es también una reflexión sobre la memoria. No como archivo, sino como refugio. Rueda afirma que no todo debe recordarse con precisión. A veces es mejor dejar que el tiempo se desgaste un poco, como una piedra pulida por el mar. Lo esencial se mantiene, el perfume, la emoción, la luz de un momento. Lo que permanece no es el dato, escribe, sino la vibración del alma. El tiempo en los bolsillos es también el tiempo de los demás. Ese que compartimos sin darnos cuenta. Un gesto amable de un desconocido. Una sonrisa en la fila del mercado. Una palabra de aliento cuando todo estaba oscuro. Son migas de humanidad que alguien nos dejó, como quien deja algo para que otro lo encuentre después. Rueda nos invita a ser generosos también con nuestro tiempo. A dejarlo caer, sutilmente, en los bolsillos de otros. Hacia el final del capítulo, la escritura se torna más meditativa, casi oracular. Un día, cuando todo se haya ido, lo único que quedará serán esos pequeños tiempos que guardamos sin saber por qué. Y entonces descubriremos que no fuimos lo que hicimos, ni lo que dijimos, ni lo que conseguimos. Fuimos, simplemente, aquello que supimos guardar. Y entonces, como quien cierra un puño lleno de mariposas, Rueda concluye. No te preocupes si olvidas fechas. No te aflijas si el tiempo parece escaparse. Mientras tengas un bolsillo donde guardar lo que amaste, lo que dolió, lo que fue hermoso, siempre llevarás contigo la eternidad. Este capítulo es un himno al tiempo más humano, más leve, más profundo. Un homenaje a los fragmentos de vida que caben en un bolsillo. Y una invitación, sutil pero poderosa, a volvernos cuidadores de nuestro tiempo interior. Ese que nadie puede robarnos. Ese que, en silencio, nos hace ser. Capítulo 14. Los silencios que sostienen el mundo. En la vasta arquitectura del universo,
Hay pilares invisibles que no se construyen con piedra ni con hierro, sino con silencio. Salvador Rueda Santos lo sabe. Y en este capítulo penúltimo, nos conduce por el territorio sagrado del callar, donde el alma respira sin palabras y el mundo se sostiene con hilos que nadie ve, pero todos sienten. Los silencios, dice Rueda, no son meras ausencias de sonido. Son presencias distintas. Presencias que no se imponen, pero que se quedan. Hay silencios que curan, silencios que duelen, silencios que protegen y silencios que deshacen todo lo que no se dijo. Y sin embargo, están ahí, sosteniendo algo más grande que el ruido. Este capítulo es un mapa de esos silencios. Comienza con una escena tierna, un abuelo y su nieto, sentados bajo un árbol, sin hablar durante horas. Ninguno siente que falta algo. Porque ese silencio compartido es, en sí mismo, un diálogo profundo, una conversación que no necesita palabras. El amor verdadero, escribe Rueda, sabe callar sin que duela. Hay un momento especialmente poético en el que describe el silencio de las casas vacías. El aire detenido. Los ecos antiguos que se esconden en los rincones. Los pasos que ya no suenan, pero que se intuyen. Allí, en ese umbral entre la presencia y la ausencia, el silencio es testigo fiel. No acusa. No explica. Solo guarda. Rueda también nos habla del silencio como una forma de sabiduría. El sabio, dice, no es el que siempre tiene algo que decir, sino el que sabe cuándo no decir nada. Porque hay verdades que no caben en una frase. Hay emociones que se asfixian si se intentan nombrar. Hay momentos en que el alma necesita espacio, no discurso. En medio del texto, se despliega una imagen poderosa, una madre que abraza a su hijo después de una pérdida. No dice nada. No pregunta. No consuela con palabras. Solo lo envuelve con su cuerpo, y ese silencio, profundo, antiguo, absoluto, es todo lo que el niño necesita para no deshacerse. El silencio se convierte en manto, en refugio, en puente invisible entre dos corazones rotos. El capítulo avanza como una sinfonía muda. No hay apuro. Cada párrafo es una respiración larga. Salvador Rueda intercala pequeñas viñetas. El silencio de una biblioteca al caer la tarde, el silencio entre dos enamorados que no se atreven a confesar lo que sienten, el silencio en una sala de hospital antes de una noticia. Todos ellos son formas de lenguaje. Porque, como insiste, el mundo habla también cuando calla. Pero no todos los silencios son amables. Rueda no lo oculta. Hay silencios que matan. El de la indiferencia. El de quien calla una injusticia. El del miedo que paraliza. Y esos también sostienen el mundo, pero desde el lado oscuro. Porque el silencio no es neutro. Es una decisión. Y como tal, puede salvar o destruir. Hacia el final, el autor invita al lector a reconciliarse con el silencio. A no temerle. A escucharlo como quien afina un instrumento. Si no sabes qué decir, dice, quédate. El silencio es una palabra más, quizás la más verdadera. Es una llamada a la introspección. A la contemplación. A volver a esa raíz antigua donde todo empieza sin ruido. Y en un último giro lírico, Salvador Rueda imagina que el universo mismo nació de un gran silencio. No de una explosión. No de un verbo. Sino de un latido callado, contenido, que esperó el momento justo para hacerse mundo. Y ese silencio original sigue vibrando en nosotros, cuando callamos con respeto, cuando escuchamos con todo el cuerpo, cuando comprendemos sin necesidad de hablar. El capítulo termina con una frase que no necesita más explicación. Tal vez, lo que sostiene al mundo no es lo que decimos, sino lo que fuimos capaces de callar con amor. Y tras ella, el lector no puede sino guardar silencio. Largo. Profundo. Agradecido. Como quien ha comprendido algo esencial, más allá de las palabras. Capítulo 15, donde termina la página y comienza la vida. El libro se cierra, pero no termina. Porque hay textos que no mueren al doblar la última esquina del papel, sino que se disuelven suavemente en la existencia. Salvador Rueda Santos nos prepara para ese tránsito silencioso y luminoso, el paso de la lectura a la vivencia, del signo impreso al gesto cotidiano, del pensamiento al acto. Este capítulo final no es una despedida, sino una continuación. El umbral entre lo escrito y lo vivido. Desde la primera línea,
Rueda nos recuerda que todo libro es un espejo. Y que cada lector, al asomarse a él, no busca solamente ideas o imágenes, sino reflejos de sí mismo. Lo que lees, dice, no está en el papel, sino en tu corazón. El texto es solo una semilla, tú eres la tierra. Así empieza este último canto, que es más un susurro que una proclama, más un roce que una sentencia. Y sin embargo, hay hondura. El autor se sumerge en la pregunta fundamental: ¿para qué sirven las palabras si no transforman? No se refiere a grandes cambios, ni a revoluciones exteriores. Habla de ese giro minúsculo pero decisivo que ocurre cuando una frase nos abre una grieta, cuando una imagen nos hace detenernos, cuando una historia nos obliga a mirarnos de otro modo. La literatura como alquimia suave, como cambio casi imperceptible pero irreversible. Evoca la imagen de un lector en la madrugada, solo, con una taza de té ya frío, subrayando con un lápiz una línea que parece haber sido escrita para él y solo para él. En ese gesto, íntimo, sencillo, invisible para el mundo, ocurre algo prodigioso: la página se convierte en espejo, y el lector, en protagonista. Lo que sigue, ya no es lectura, es vida. El capítulo se despliega entonces como una cartografía del tránsito. ¿Dónde termina la página? ¿En el punto final? ¿En el cierre del libro? ¿En el estante donde lo guardamos? No, dice Rueda. La página termina cuando el lector decide llevarse algo consigo. Una palabra, una emoción, una pregunta. Y con eso, la vida comienza a reescribirse. Hay un pasaje especialmente bello y largo donde el autor narra una caminata entre árboles, justo después de terminar un libro que lo había marcado. Mientras camina, percibe que algo en su mirada ha cambiado. Los pájaros cantan igual, el viento sopla como siempre, pero hay una ternura distinta en su forma de escuchar. Porque lo que había leído no se quedó en el libro. Se le metió dentro. Lo acompañó. Era como si el lenguaje se hubiera quedado flotando entre las hojas de los árboles, llamándome por mi nombre, escribe. Ese cambio, sutil pero real, es el que da sentido a todo lo anterior. No importa si el libro fue triste o luminoso, si hablaba de amor o de soledad, de infancia o de muerte. Lo que importa es si, al terminarlo, uno se siente distinto. Aunque sea 1 milímetro. Aunque sea un leve temblor. Rueda insiste en que no todos los libros logran eso. Ni todos los lectores están listos para sentirlo. Pero cuando ocurre, es como si la vida misma se abriera un poco más. Como si uno recordara que está aquí, ahora, y que eso, vivir, también es un arte. Uno que se aprende leyendo, sí, pero que solo se realiza caminando, hablando, amando, perdiendo. Más adelante, el capítulo se vuelve casi una carta. Una carta a ti, lector. El tono cambia, ya no es filosófico ni poético, sino íntimo. Como si Rueda te hablara al oído, mientras el libro se cierra lentamente entre tus manos. Si algo de esto te acompañó, te dice, entonces no fue en vano. Si alguna imagen te dolió o te consoló, si alguna frase se quedó contigo como una canción, entonces el libro está vivo. No por mí, sino por ti. Hay una página completa dedicada a agradecer. No como un ritual editorial, sino como una gratitud real. Salvador Rueda da gracias a los silencios, a los lectores anónimos, a los cuadernos que se pierden, a las ideas que no llegaron a escribirse, a los amigos que lo sostuvieron, a la lluvia que cayó mientras escribía, a la duda que siempre lo acompaña. Este libro no lo escribí solo, confiesa. Lo escribieron también todos aquellos que me miraron en silencio mientras yo lo pensaba. Y cuando parece que todo se va cerrando, el capítulo ofrece su última joya, una invitación. No una consigna. No una instrucción. Una invitación leve, hermosa, inolvidable. Cierra el libro. Abre la ventana. Mira el mundo como si fuera la página siguiente. Y ahí, en esa frase que flota como un pétalo en la brisa, se funde todo. Porque el propósito no era quedarse dentro del texto. Era salir de él, transformado. No seguir leyendo, sino seguir viviendo con la mirada nueva que las palabras ofrecieron. Este capítulo final es el más largo, porque no termina nunca. Porque sus últimas palabras no están en este documento, sino en lo que tú hagas después. En cómo sonrías. En cómo abraces. En cómo calles. En cómo mires. Donde termina la página, comienza la vida.
Y eso, lector, ya no depende del autor. Ahora es todo tuyo. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si este contenido te ha tocado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con quienes, como tú, buscan sumergirse en las palabras que transforman. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias, reflexiones y poesía. Nos vemos en el siguiente capítulo.